buenas audiencia. En esta ocasión les traigo una nueva review, solo que esta review será diferente, pues, será un libro, la hago porque ya va tiempo que no hago una review. Antes de comenzar, esta review contiene spoilers, por lo que si no has leído el libro, te recomiendo mucho que lo leas, y luego vuelve a ver mi review. Sin más que decir, hablemos del Caballero de la Armadura Oxidada y su secuela, El regreso del Caballero de la Armadura Oxidada. El Caballero de la Armadura Oxidada es una novela de fantasía adulta, escrita por Robert Fisher. La historia trata de un caballero, el cual era conocido por ser amable, noble y bueno, todo parecía muy bien en su vida, pues él tenía fama, amor y admiración gracias a su tarea de rescatar princesas, aunque a veces las princesas no querían ser salvadas. El caballero tenía una esposa llamada Julieta y un hijo llamado Cristóbal, y también tenía una armadura que consideraba especial, que quería y que nunca se la quitó. Pasaron los años, y tanto Julieta como Cristóbal estaban hartos de que no se quitara su armadura, pues, Cristóbal extrañaba el rostro de su padre, porque a su padre solo le veía la cara en fotos antiguas. El caballero asimismo solo hablaba de sí mismo, cosa que hartaba todavía más a Julieta, por lo que le dijo que si no se quitaba la armadura, ella y Cristóbal se irían. El problema, es que su armadura se había pegado a él, por tal motivo no le queda de otra más que pedir ayuda. En medio de su búsqueda consultó a un herrero que no se la pudo quitar, y a un bufón de nombre Bolsalegre que le dijo un par de bromas, y este caballero se harta, aunque Bolsalegre luego le dice quién puede ayudarle, nada más y nada menos que Merlín el mago, el tutor del rey Arturo. Por fin logró encontrar a Merlín, quien estaba vestido de blanco. El caballero le dice que estaba perdido buscándolo, a lo que el mago le respondió que toda su vida había estado perdido. Al despertar, Merlín le hace una pajita al caballero, en la cual le sirve un líquido que al principio le sabe amargo, pero que después le sabe dulce, y al final le sabe delicioso. Aquello que tomó era vida. Las ardillas, los conejos y los cuervos machacaron la comida para que el caballero lograra comer a través de su armadura. Merlín le explicó que su armadura se la había puesto por miedo excusándose en las batallas, también que siempre estaba pidiendo disculpas y deseaba que todos respondieran sus dudas. Poco a poco se volvió tan sensible que escuchó a los animales, aprendiendo que a veces lo mejor no es alardear de sí mismo, sino escuchar a los demás, cosa que aprende de forma dura al gritar a una ardilla, llamada irónicamente Ardilla. Un día decidió mandarle una nota a Cristóbal con una paloma llamada Rebeca. Cuando volvió traía una nota en blanco ya que su hijo no lo conocía lo suficiente como para contestarle. El caballero lloró hasta que se quedó dormido. Al despertar, siente vergüenza por haber llorado, pero Merlín le dice que ese fue su primer paso para ser libre de su armadura. Lo llevó al mismo sendero por el que había llegado, el cual lo llevaría a la deshonestidad, la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la ignorancia, pero le enseñó otro sendero que era el sendero de la verdad. Era muy espinoso, advirtiéndole que iba a necesitar de mucho valor y de una decisión que no lograba cambiar. El caballero comenzó su camino acompañado de Ardilla y de Rebeca. Merlín sacó una llave dorada que le serviría para abrir las puertas de los 3 castillos que bloquearían su camino. El primer castillo se llama Silencio, el segundo Conocimiento y el tercero Voluntario Sadía. La lucha será aprender a amarte a ti mismo, y desapareció. Un pedazo de su armadura se le cayó gracias a sus lágrimas mientras marchaban. Asimiló a diferenciar en su interior. Entonces alcanzaron a la puerta del Castillo del Silencio. Rebeca le dijo que la diferencia entre los humanos y animales es que los hombres esperan y los animales aceptan. Ardilla y Rebeca lo esperaron del otro lado del castillo y él entró. Al entrar al castillo se dio cuenta de 2 cosas. 1. No había puerta de salida. Y 2. Había un tremendo silencio. De pronto escuchó la voz del rey que hacía lo mismo que él. Entonces le planteó que cumplieran el viaje los dos, pero el rey le dijo que solo si estaba callado hallaría la salida, y también le dijo: esto es un nuevo tipo de cruzada que requiere más coraje que las otras. Si logras reunir las fuerzas necesarias y quedarte para hacer lo que tienes que hacer aquí, será tu mayor victoria. Entonces admitió que le tenía miedo a la soledad y se abrió una puerta. Entró a la otra habitación. Entonces principió a hablar consigo mismo. Y se abrió otra puerta. Se dio cuenta de lo siguiente. Nunca habría vivido su momento, sino que hablaba del futuro o su pasado. Otra puerta se había abierto en la siguiente alcoba. En esa habitación se había dado cuenta que nunca ha escuchado a nada ni a nadie. Sintió por mucho tiempo la soledad, y asimismo, sentía a Julieta.
Es entonces que se encuentra con su verdadero yo, al que termino llamando Sam, con quien confabulo, luego se duerme y al despertar, se encuentra fuera del Castillo del Silencio, junto a Rebeca y Ardilla. Luego van al Castillo del Conocimiento, donde a diferencia del castillo anterior fueron los tres, porque en el anterior solo fue el caballero porque el silencio es solo para una persona, pero el conocimiento es para todos a un mismo tiempo. Llegaron al castillo y entraron los tres, era mucha la oscuridad que no veían nada, Ardilla vio una inscripción que decía el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino, después vio otra inscripción que decía, ¿alguna vez has confundido la necesidad con el amor? El caballero vio esto como una pérdida de tiempo, pero Rebeca le dice que si algo le sobra es tiempo, por lo cual se dio cuenta de que había necesitado el amor de su familia, ya que él no se amaba a sí mismo y eso le dolió tanto que empezó a llorar. De pronto una enorme luz brilló a su alrededor. Rebeca encontró un espejo, el caballero se colocó frente a él de mala gana y vio a un caballero lindo, generoso, amoroso, con unos ojos llenos de bondad y Sam le dijo que ese era el verdadero caballero que solo estaban debajo de esa armadura. El caballero se dio cuenta que para reconquistar esas cualidades las tenía que reclamar ya que ahí estaban, y comenzó a llorar, pero Sam le dijo que las lágrimas de autocompasión no lo iban a ayudar. Salieron a un patio y vieron un manzano que tenía una inscripción que decía, por esta fruta no impongo condición, pero ahora aprende acerca de la ambición. Se dio cuenta que un árbol no tiene codicia, sin embargo, cuando crece da sus frutos a los demás y los hombres casi siempre sus ambiciones son materiales, y que solo las ambiciones del corazón te pueden hacer feliz, entonces dijo que desde ese momento ambicionaría de corazón y vio de nuevo el sendero de la verdad, y encontró un arroyo cuando quiso tomar de su agua, se dio cuenta de que la armadura que cubría sus piernas y brazos se había oxidado. Y continuó su camino hacia el castillo de la voluntad y la osadía. Una vez llegaron, se encontró con un enorme dragón, el dragón del miedo y la duda que era lo que él sentía, buscó su espada y no la encontró, así que trató de huir 2 veces, pero Sam le dijo la verdad es mejor que cualquier espada y Rebeca le dijo que el dragón era una ilusión, entonces tomó fuerzas y se enfrentó a él, el dragón comenzó a hacerse cada vez más pequeño hasta que desapareció, entonces abrió la puerta y ahí estaba la cima de la montaña y persuadido de que ya no había nada que lo pudiera detener decidió subir. Cuando ya casi llegaba a la cima encontró una roca que decía aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferró a lo conocido por lo que dice la última parte te dio cuenta de que se tenía que aventar al abismo al principio se negó, pero Sam le dijo que confiara en la vida, el universo, Dios o como quisiera llamarlo. Mientras caía se dio cuenta de que había culpado a su madre, su padre, su esposa, su hijo, sus profesores y a muchas personas por cosas que le habían pasado, y por primera vez mientras caía aceptó la responsabilidad de su vida y empezó a caer hacia arriba, y seguía sintiéndose conectado con lo más profundo de él, de pronto se encontró de pie en la cima de la montaña y comprendió el significado de la inscripción de la roca, le vino una sobrecogedora sensación de bienestar, su corazón rebosaba de amor por sí mismo, por Julieta, por su hijo, por Merlín, por Ardilla, por Rebeca, por la vida y por todo el maravilloso mundo. Ardilla y Rebeca observaron al caballero ponerse de rodillas con lágrimas que resbalaban, viendo cómo se iba derritiendo su peto, el caballero lloraba de alegría y nunca más vería a la gente en el brillante reflejo del acero porque ahora el caballero era el arroyo, era la luna, el sol y podía ser todas esas cosas a la vez, y más, porque era uno con el universo, era amor. Ahora bien, analicemos a los personajes. El caballero, protagonista de esta historia, es un hombre que se encuentra atrapado en la armadura de sus miedos e inseguridades, cubriéndose en su inflado ego y excusándose en las batallas, hasta que decide dejar todo, para ser uno con el universo, volverse amor, y ser feliz. Julieta, esposa del caballero, es una mujer fiel y tolerante que escribía hermosos poemas, decía cosas perspicaces, pero también tenía debilidad por el vino de la frustración que siente por no poderse comunicar con su marido, hasta que lo enfrenta y le dice que debe dejar su armadura atrás, lo que hace que el caballero tome una decisión muy importante para su vida. Cristóbal, hijo del caballero, joven de cabellos dorados que no logra tener ninguna comunicación con su padre, lo que lo orilla a olvidar quién es su padre. Herrero, empleado del caballero, es quien se encarga de quitarle la armadura al caballero, desgraciadamente sin éxito. Bolsalegre, bufón del reino, es quien él cuenta al caballero sobre Merlín. Merlín, mago conocido por ser el tutor del rey Arturo, es quien se encarga de ayudar al caballero a librarse de la armadura y descubrirse a sí mismo. Ardilla y Rebeca,
son dos animales que ayudan a que el caballero le alimente, y que luego, lo acompañan hasta el final en su odisea por dejar su armadura. Sam. El yo interior del caballero, quien le aconseja y le dice qué tiene que hacer si quiere ser libre. Ahora reseñaré el libro. Comenzando por lo bonito, es un libro con una historia realmente ejemplar, porque nos enseñan de forma metafórica cómo a veces la falta de amor hacia nosotros mismos, nos hace dependientes de lo que los demás piensan de nosotros, y cómo a veces dejamos que el ego se adueñe de nosotros, formando una armadura que no nos deja libres, y cómo para solucionarlo, debemos aprender a escuchar a los demás, a conocer siempre cosas nuevas, a percibir el amor, a tener cariño por lo que somos, y en que debemos ser gente amorosa, descubrirnos a nosotros mismos y ser uno con el universo. Una historia realmente hermosa, disfrazada de un cuento infantil, pero que si lo ves analizando las metáforas, te das cuenta de que es una fantasía que puede cautivar al público adulto, pese a ser para niños, y aquí les explico una cosa. No porque algo sea dirigido al público infantil significa que será sumamente sencillo y light, a tal grado de tener una historia sencilla y una moraleja no tan profunda, pero eso no funciona así. Muchas obras a pesar de ser infantiles cuentan con mucha profundidad de trasfondo, y aunque en algunos casos el concepto es simple, la historia no lo es, por lo que esas obras que según son solo para niños, terminan atrayendo al público adulto. No solo eso es un punto a favor de la historia, sino que también en el ámbito de lo que es un libro infantil, tiene una interesante trama, unos personajes icónicos, una historia emocionante, giros de tuerca bastante buenos, y un atrapante sentido de la aventura. Pero como nada es perfecto, también tiene puntos en contra. Para empezar, en el personaje en el que vemos más desarrollo es en el caballero, el desarrollo de los demás personajes es nulo o hasta inexistente, sobre todo el desarrollo de Cristóbal y Julieta, porque no sabes qué es de ellos mientras el caballero emprende su aventura, y todo eso nos lo cuentan hasta que llega su secuela de menor calidad. Otro punto negativo es la poca interacción de personajes y su individualidad, pues no se presta atención a ningún personaje que no sea el caballero ni en el primer ni en el segundo libro, aunque en el segundo si acaso prestan individualismo a Julieta, pero no hablaré sobre ese libro. Otro punto negativo es que el único que parece aprender es el caballero, los demás personajes casi ni aprenden. Parecerá que juzgo mucho al libro, pero no es así, pues este libro me gustó muchísimo, y sin duda que sin temor a exagerar lo puedo considerar como uno de los mejores libros de la historia. Mi calificación final es un 9, un libro ejemplar. Fue mucho el éxito que tuvo El Caballero, tanto que se recomendó a universidades y escuelas, y fue material para terapias, todo gracias a Robert Fisher, pero a Robert Fisher se le subieron los halagos, por lo que tomó baños de reconocimiento, ignorando a la persona que había dentro de él, que le había dictado el libro, por lo que se dio cuenta de que todavía había cosas que explorar, por lo que no pierde tiempo y prepara su secuela. Solo puedo añadir que la secuela es de menor calidad, pero no por eso significa que no sea buena, pero ya me estoy apresurando, primero analicemos el libro y luego opinamos. Tras 12 años de enseñanza por parte de Merlín al caballero sobre ser una mejor persona, el caballero se da cuenta de que no solo basta aprender todo eso, sino que también hay que aplicarlo con los demás. Luego de tantos años vuelve con su esposa Julieta, pero se da cuenta de qué pasó con ella y Cristóbal, cosa que como ya había dicho antes jamás nos explican en la primera parte. Ahora Julieta tiene un negocio de reconstrucción de castillos donde se gana la vida, y esto se ve notar cuando ella no luce tan femenina. Esto al caballero le sorprendido demasiado, ahora no había tiempo que le dedicaran, ya que él no tenía algún empleo ni figuraba como caballero, él se dio cuenta que ya no le hacía feliz rescatar princesas, ni matar dragones, en otras palabras vio la otra cara de la moneda, vivió lo que él mismo antes de irse le había causado a su propia familia, así que lo único que le quedó fue asociarse con Julieta en el negocio de reconstrucción de castillos, aunque no se terminó convenciendo, y se sorprende de que Cristóbal, su hijo se vuelve caballero. Cristóbal termina yendo a un torneo de caballeros, y el caballero no le pregunta si ganó, le pregunta si se divirtió. Pasó el tiempo y tanto Julieta como el caballero empezaron a pelear, y las cosas no estaban bien. Así que pidieron ayuda al mago Merlín y él apareció mágicamente como de costumbre, él les dijo que necesitaban hacer su búsqueda pero esta vez juntos, Julieta accedió rápidamente y el caballero resistió un poco, pero accedió al final. Se terminaron despidiendo de su hijo otra vez, y este volvió a sentir que estaría solo, pero él se queda con su abuelo. Van al bosque, donde se encuentran con Rebeca y Ardilla tras mucho tiempo.
Merlín les pone una prueba en donde tienen que cruzar un mar en una pequeña balsa. Está tranquilo, pero les dice que si discuten el mar irá cogiendo bravura y cuanto más lo hagan, más encrespado se pondrá. Por supuesto, naufragan. Al zozobrear la barca se hundieron en el mar. En este caso, al ser una ficción, Merlín les salva y les da otra oportunidad. Les explica que el perdón no debe dárselo uno a otro, sino a sí mismo. Siempre que hay un malentendido o una discusión tenemos que preguntarnos qué hemos hecho nosotros para provocarlo, qué algo habremos realizado. Lo primero es perdonarnos a nosotros mismos. Después, la prueba que les propone es atravesar el bosque de las ilusiones, que está lleno de bruma. Apenas pueden ver. Para ir despejándola deben ir descubriendo sus ilusiones y entendiéndolas. A la vez que lo van consiguiendo la bruma va desapareciendo y juntos acaban encontrando el camino. Bueno, me ha quedado corto el resumen, pero es que no me quiero alargar con esto, pues cuando lo leí no puse mucha atención, pues me termino aburriendo, pues el libro dura el doble que la primera parte, y es mucho rollo, y para peor no va a nada, enseñando menos de lo que enseño la primera parte con solo la mitad de páginas que esta secuela de menor calidad. Es muy conocida la expresión las segundas partes nunca fueron buenas, y es algo que ocurre con esta secuela, por lo menos desde mi personal punto de vista. Pero bueno, no pienso centrarme en mi muy subjetivo punto de vista, pues esta es una reseña, por lo que pasaré a opinar de forma objetiva para dar un juicio razonable. A mí no me gusta el libro, pero eso no significa que no sea bueno, pues te enseñan lecciones de vida, como aprender a sacrificar para poder ganar, a reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, a que nunca se deja de aprender, etc. Todo esto mientras sigue conservando la temática del anterior libro, de contarlo mediante metáforas infantiles. Además, en este libro se nos explica el desarrollo de personajes que tuvieron Julieta y Cristóbal, cosa que no se nos menciona en el anterior libro, y que igual es importante, pues estos personajes también cuentan mucho. Pero bueno, eso es más que nada lo que admito, ahora sí, a mencionar los puntos en contra. Por una parte, aunque sabemos que la primera parte es disfrutable para todos los públicos, más que nada desde el gran sentido de la aventura con el que cuenta para el público infantil, desde las grandes lecciones de vida para el público maduro. Ahora bien, esta secuela pese a ser un libro centralmente infantil, aunque con fantasía adulta no quita el hecho de que defrauda al público infantil por ser extremadamente aburrido, no solo porque el escritor fue muy rollero y este libro dura el doble que el anterior, sino, porque en menos de la mitad del libro enseñan menos de lo que enseñó el caballero en su primer libro. Pero no solo esto hace aburrido este libro para el público infantil, sino, que también carece del sentido de la aventura característico del primer libro. Pero bueno, ese punto negativo es el menos fuerte de todos. Lo demás malo es que, toma el feminismo para forzar una trama que aunque larga, no llega a nada, es innecesario que nos cuenten qué hace el caballero tras descubrirse a sí mismo, pues, muchos de los que leyeron el libro no necesitaron saber eso, pues, ellos por sí mismos supieron qué debían hacer, para recorrer el resto de la odisea por sí mismos, porque sí, si por algo el caballero no tiene nombre, es porque todos nosotros somos caballeros que emprenden búsquedas. Pero igual es innecesario que nos cuenten que sigue, y aunque esto beneficia a Robert Fisher, no beneficia tanto a la audiencia del primer libro del caballero. Además, sigue con la carencia de desarrollo de personajes e individualismo de los mismos, aunque aquí es en menor medida, lo que considero es lo único que esta secuela mejoró, aunque no mejoró casi nada, por lo menos aquí te explican que fue de Julieta y Cristóbal mientras el caballero emprendía su aventura, y te cuentan lo que sienten tanto Julieta como el caballero al emprender la parte final de su misión por separado. Fuera de eso, no da individualismo ni presta importancia en el desarrollo del resto de personajes. Pero por más que no me guste el libro, debo admitir que no es malo, no es la gran maravilla, pero tampoco es un libro pésimo. Como libro independiente le daba un 8, pero por más bueno que sea, si lo comparas con el libro anterior, no supera ni hace justicia en calidad a su libro anterior. Un 7.5, es un libro que aunque no es malo, deja mucho que desear y más si lo comparas con su anterior parte, solo recomendable para aquellos con problemas conyugales, a diferencia de su anterior libro que podía ser disfrutado por un amplio repertorio de audiencia.
En fin, esto ha sido todo. Si les gustó no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse. Hasta pronto.